Bienvenidos un día más a mi canal. Tú no me conocías, es la primera vez que pasas por aquí, pero te gusta este contenido y te gusta lo que ves, no olvides suscribirte en el botoncito de aquí abajo y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba nuevo vídeo. También puedes hacerte miembro del canal por 0,99 y disfrutar de vídeos exclusivos y no solo BDSM. Hay más cosas en los vídeos exclusivos, bastante más de hecho. Y de nuevo, si quieres hacer algún tipo de donativo al canal, pues aquí debajo hay un símbolo de un corazón con el símbolo del dólar y si no, pues en mi PayPal que está en la información del canal. Vamos a empezar con asesinos seriales y esta vez es uno un poco diferente, pero voy a intentarlo plantearlo de forma que YouTube no desmonetice el vídeo, sobre todo porque este tema con este asesino es bastante delicado. Así que algunas palabras no las diré, saldrán por aquí. Y otras pues las desplazaremos un poco para que me entendáis de cierta manera, pero sin llegar a decir la palabra en sí. Wayne Williams nació el 27 de mayo de 1958 en Atlanta. Tenéis que saber que nació en una familia muy acomodada y con muy buenos valores. Su padre era fotógrafo y su madre era maestra. Esto hizo que él desde muy pequeño sintiera como el impulso, le gustara muchísimo la fotografía. Pero pronto se apasionó con la prensa y la radio. Tanto se apasionó con la radio que montó su propia radio en su casa, radio que llegó a tener tanto éxito entre el vecindario y demás que sus vecinos, amigos y familiares invirtieron en esa radio, hasta el punto de que pasó a formar parte de otra radio más grande que le aportaba más publicidad y demás. Pero bueno, una mala gestión lo llevó a la bancarrota. Entonces él creó lo que llamaría el proyecto Géminis. Este proyecto básicamente era que él estaba en la búsqueda de nuevos talentos porque quería crear un grupo parecido a los Jackson 5. Lo que hacía era que se dirigía siempre a un barrio de Atlanta donde había pues niños menores, más bien en una situación un poquito regular, y lo que hacía era pues entrevistarles, hacerle varias preguntas, decirles que hicieran audición, pero al mismo tiempo que él estaba con este proyecto fue a la misma vez que bueno, empezaron a desaparecer varios niños. Tenéis que saber que además en esta época, porque yo estoy hablando de 1975, pero en el 76-77 es cuando empezó él, lo pongo aquí porque esa palabra seguro que no se puede nombrar. Básicamente es que la raza negra sufrió una brecha salarial y social muy grande, ¿vale? Automáticamente pensar en una persona afroamericana significaba pensar en alguien pobre, inculto y delincuente. Y bueno, todo esto se vio enaltecido y se vio aumentado por este grupo que pongo aquí. Esto tiene mucha importancia porque esto es algo que él luego utilizaría más adelante, porque claro, como os digo, este chico era bastante inteligente, ¿vale? Tenía una inteligencia por encima de la media. Cuando hablamos por encima de la media, una inteligencia normal es entre 120 y 125. De 125 a 135 tienes habilidades superiores a la media. Ya a partir de 135, normalmente 140, eres superdotado. Y él estaba, pues digamos, en la franja entre 125 y 135. La primera víctima fue Edward en 1979, que apareció con un disparo en la espalda y tirado en un bosque. A los 4 días apareció otra nueva víctima, Alfred, de 13 años y estrangulado, y en la misma zona. Milton fue otro adolescente de 14 años que salió con su bicicleta a hacer un recado y nunca más volvió. Se le encontró estrangulado y le habían dejado en un colegio abandonado. Hasta aquí, que estamos en 1980, no había ninguna pista. La única pista que había era que un par de vecinos habían visto que los niños se subían a un coche azul. Desde el marzo de 1980 hasta diciembre, 16 asesinatos fueron investigados y relacionados entre sí. El modus operandi era básicamente que tenían que ser niños menores de edad, eran secuestrados y después de ser secuestrados pues los mataba de diferentes maneras. Tan importante se volvió el caso que el FBI se inmiscuyó directamente en este caso. Tenéis que decir, uy, el FBI, bueno, tened en cuenta que tal y como estaban los afroamericanos, que se tomara en cuenta que ya era un crimen demasiado agresivo y para que intervinieran ellos es porque ya estaba la cosa muy mal. Es más, la situación llegó a pánico, hasta tal punto que como todos los niños eran del mismo barrio, se conocían entre sí de edades similares, al final la gente empezó a salir a la calle con bates para hacer patrullas vecinales. Al mismo tiempo, las autoridades hicieron un toque de queda y los padres prohibieron a los niños salir de casa. Es cuando empiezan a hacer un perfil psicológico para intentar acercarse a quién podría ser la persona detrás de estos crímenes. El perfil psicológico, básicamente lo primero que tiene que ser una persona afroamericana, aunque los afroamericanos usualmente no son asesinos en serie,
eso no importaba, tenía que serlo porque dada la situación actual, una persona blanca internada en esos barrios hubiese llamado demasiado la atención. Por otra parte, tenía que ser una persona con una inteligencia superior a la media, por el modo de hacer las cosas, de manipular y de poder desarrollar para conseguir secuestrar a niños sin levantar la más mínima sospecha. Y también tenía que ser una persona que en cierta manera imitara a alguien con cierto poder, por ejemplo un policía. Así que sospechaban que podía tener bigote, unas gafas de sol así oscuras. La pista del coche azul y cómo era su coche también daba a entender que era como que usaba un coche parecido a un coche policial. Y luego también por otras pistas se supo que quizás no, tenía un perro, pero lo que sí es que seguramente tenía al perro entrenado como un perro policial, lo que le daría como más sensación de respeto. También se supo efectivamente eso, que tenía que ser una persona que infundía mucho respeto y que era una persona que no podía tener un trabajo fijo ni estable, puesto que digamos que los crímenes eran como demasiado seguidos y había cierto modus operandi que no le dejaba como demasiada manga ancha a digamos, poder compatibilizar un trabajo fijo con lo que él hacía. Cuando ya se había hecho todo este perfil psicológico y estaba todo más o menos encuadrado, es cuando esta persona cambió totalmente su patrón de víctimas. Empezó a usar el río Charlotte para deshacerse de los cuerpos y ya no eran niños. Cuando el asesino cambió completamente el modus operandi, decidieron que dado que ahora le había dado por dejar los cuerpos en el río, pues que sería bueno hacer patrullas para vigilar continuamente el río. Fue en ese momento, cuando estaban vigilando el río, cuando oyeron como chapoteo, como si algo se introdujera dentro del agua, ¿sabéis el ruido que hace de chapoteo? Rápidamente se asomaron y vieron un Chevrolet blanco del 71 que se iba. Fue entonces cuando pararon a Wayne y le preguntaron pues que a dónde iba y qué hacía y demás. Él contó una historia diciendo que es que se dirigía a un local, estaba intentando como orientarse porque tenía que hacerle una audición a una chica. Le preguntaban el nombre y el teléfono de la chica y los datos que dio él pues eran falsos, no existían. 2 días después, otro cadáver apareció en el río, esta vez Natiel de 27 años. Lógicamente, al encontrarse este crimen y al registrar su casa y su coche y ver las mismas fibras que había en los primeros crímenes, pues obviamente se convirtió en el principal sospechoso. En total eran 27 crímenes, sin embargo solo se le pudo involucrar directamente en los 2 últimos y no eran niños, eran mayores de edad. Tenéis que saber que este hombre tuvo muchísima cara. Primero dijo que es todo lo que le estaba ocurriendo, que él no había hecho absolutamente nada, pese a la cantidad de pruebas indigentes que había en contra de él. Él dijo que era por culpa de, que ya sabéis, como os he explicado, en ese momento eran los que estaban ejerciendo el odio hacia los afroamericanos. Así que él pretendía aprovecharse de esta circunstancia para decir que él era inocente, que él no había hecho absolutamente nada y que era una víctima de este grupo que estaban empeñados en que él estuviera preso por algo que él no había hecho. Tenéis que saber que varias veces pidió que se repitiera su juicio, intentó apelar, pero obviamente no se lo otorgaron. Es más, él puso una serie de excusas como que él se quiso defender él mismo. Luego contrató a abogados, obviamente, porque eres estúpido. ¿Cómo se te ocurre defenderte a ti mismo por más inteligente que seas? Es que no tiene sentido. Así que obviamente cuando se dio cuenta de que le había cagado, pues contrató a unos abogados y quería que se volviera a repetir el juicio. Pero se lo denegaron una y otra vez. También tenéis que saber que 3 veces se hizo el polígrafo y las 3 veces el detector de mentiras salió negativo. Y eso era lo que iba presumiendo. Decía que era inocente porque había salido eso negativo y eso significa que era inocente y era una víctima de bla bla bla. Bueno, tenéis que saber que el polígrafo, el detector de mentiras, si por una cosa es que no es eficiente, es porque se rige más que nada por, digamos, si te pones nervioso, ¿vale? Entonces, claro, una persona que sepa mantener muy bien su calma, una persona mentirosa patológica que se crea sus propias mentiras o que tenga mucho autocontrol va a poder pasar un polígrafo, un test de mentiras, ¿vale? Lo va a pasar perfectamente porque es cuestión de autocontrol. Por eso no, en Estados Unidos al principio sí se admitía como prueba, pero me parece que en la actualidad no, porque es que es totalmente absurdo. Pero fue de lo que él se aprovechó, pese a toda la cantidad de pruebas que había en contra de él, pues él decía eso, que él era un pobrecito y que era una víctima. También es que tenéis que saber que durante los juicios demostró que era una persona que se alteraba con facilidad, se ponía violenta, insultaba. Y luego sí, se mostraba arrepentida, pero de momento tenía un estallido de ira y ponía a todo el mundo a parir y se ponía loco perdido.
Pero bueno, el problema es que pese a que se sabe que está involucrado directamente con el resto de asesinatos de los niños, pues no se le pudo juzgar por falta más bien de una línea de pruebas contundente. También es cierto que en 2004, cuando se empezó a desarrollar las pruebas de ADN para compararlo y tal, pues se querían reabrir los 27 casos para ver si correspondía el ADN, pero pensaron que dado que él ya tiene condena perpetua, que no va a salir y que ningún juez le va a otorgar un nuevo juicio y demás, pues bueno, dicen que han intentado todo lo posible, pero que no saben si quizás sí en un futuro utilicen las pruebas de ADN para poder involucrarlo directamente con estos asesinatos, porque es que básicamente como que la duda que hay de que él no sea como que esté un 12 o 13%. También tenéis que saber que su historia de este hombre, pues ha habido documentales, serie, película, ha aparecido en varios capítulos de series sueltas, en fin, muchísimas cosas. Lo que pasa es que obviamente la verdad absoluta no se puede saber, primero porque las pruebas, pese a ser más o menos contundentes, no pueden ser lineales, por lo que no se le puede acusar directamente. Lo segundo, porque él dice que es inocente absolutamente de todo. Y lo tercero, porque él está, digamos, bastante desequilibrado y se va inventando las cosas pues según le van conveniendo a él. Pero sobre todo es que es muy mentiroso y nunca va a decir la verdad. Es más, él dijo que él no pensaba colaborar nunca, ni con ningún psicólogo, ni con nadie. Y que no se arrepentía de nada porque él no había hecho nada. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. Y yo solo me queda decirte que si te gusta este contenido, por favor me regales un pedazo de me gusta para que yo sepa que te gusta este contenido y seguir haciéndolo. Sobre todo que te suscribas a mi canal secundario de cocina, cocino muy bien, no es por nada, pero es que es la verdad, cocino muy bien. No voy a... Eso de la falsa modestia no va conmigo, ¿vale? Sígueme por mis redes sociales y coméntame, que los comentarios me dan la vida. Y te recuerdo que en este canal hay vídeos los lunes, los miércoles y los viernes. Y sin nada más que decir, solo me toca deciros adiós.